Pedro había trabajado como albañil desde los 16 años. Ahora, con más de 40, su cuerpo se había endurecido por el arduo trabajo que llevaba casi 30 años desempeñando. Sus manos parecían de piedra y eran tan callosas que uno diría que se habían fundido con el cemento que había cargado durante años, miles de sacos que había trasladado sin la menor queja. Y es que Pedro era un trabajador incansable, un noble hombre que doblaba turnos y no dudaba en tener dos trabajos para sacar adelante a su familia. Pero ni la excelente forma física que aún mantenía, ni su inquebrantable espíritu de trabajo le servían de nada con la crisis actual. La burbuja inmobiliaria y la crisis del ladrillo habían reducido al mínimo los trabajos de albañilería, y las pocas veces que surgía una nueva obra, preferirían contratar a algún chico más joven, por lo que el pobre Pedro llevaba más de un año sin empleo, ni prestación por desempleo, y más de 4 años sufriendo con la mayor dureza la crisis en la que estaba inmersa el país. Los pocos ahorros que tenía se habían esfumado tratando de mantener a su familia durante ese periodo, y en la asfixiante hipoteca que había adquirido años atrás. En la época de bonanza, todo el mundo compraba casa, y cuando su mujer se quedó embarazada por segunda vez, no dudó en arriesgarse a comprar un pequeño piso donde criar a sus hijos. Unas cómodas letras que pagaría 20 años y que en su momento, y gracias a su esfuerzo de siempre por el que se ofrecía hacer horas extras o trabajar sin contrato para ganar un poco más, podía pagar sin problemas. La situación era cada vez más dramática, y hacía varios meses que no podía pagar la hipoteca, por lo que el banco le había enviado una orden de desalojo. Aunque sus hijos necesitaban ropa nueva, y cada vez le resultaba más difícil traer comida a casa. Gracias a la ayuda familiar, y en especial de los padres de su esposa, habían podido sobrevivir todo ese tiempo viviendo en la más absoluta pobreza. Pero si había algo admirable en Pedro, era su espíritu de lucha. Ni un solo día desde que perdió su empleo había cesado en su búsqueda de trabajo. Acudía a obras ofreciendo sus servicios, limpiaba los cristales de los coches que se detenían en los semáforos, recolectaba latas o cualquier otra chatarra que la gente tirara a la basura y por la que le pudieran pagar algo. Una noche, mientras buscaba en un contenedor de basura en un barrio adinerado de la ciudad, se detuvo junto a él una impresionante limusina con los cristales tintados. Pedro se giró por instinto al notar que alguien la observaba desde su interior. Un instante después, el cristal de una de las ventanillas traseras comenzó a bajar. «Amigo, venga aquí un momento». «Buenas noches, señor», dijo Pedro, cabizbajo, pensando que probablemente le daría algo de limosna. «He observado que usted está pasando por problemas económicos y creo que puedo proponerle un negocio que le ayudaría a salir de su miseria». «¿A qué tipo de negocio se refiere usted?» «Antes de que diga nada, quiero que sepa que soy casado y padre de familia». Pedro había empezado a enfurecerse, pensando que le haría algún tipo de demanda sexual. «Verá, represento un grupo de personas muy poderosas, que están un poco asqueadas de su acomodada vida, por lo que están buscando nuevos retos. Estas personas, obviamente, quieren guardar su anonimato y preservar la naturaleza del trato hasta confirmar que alguien esté lo suficientemente interesado como para participar en su juego. Le puedo asegurar que si quiere participar, recibirá una importante suma de dinero». «¿Habla usted de un juego y una gran suma de dinero? Espero por su bien que no me esté pidiendo lo que creo que me está pidiendo». «Tranquilo, no es nada sexual si es a lo que usted se refiere. No me está permitido hablar del tema en la calle. Si desea, usted puede subir a la limusina y le explico en qué consiste el juego. Si por lo contrario no está interesado, aquí tiene usted un poco de dinero por el tiempo que le he hecho perder». El hombre de la limusina le ofreció un billete de 200 euros. «¿Me dice usted que me da este dinero así sin más, quiera o no el trabajo?» «Así es, caballero, aunque francamente sería una pena que no aceptara porque esto es una miseria en comparación con lo que estamos dispuestos a ofrecerle si decide participar». En esos momentos, la curiosidad de Pedro y la promesa de ganar una fuerte suma de dinero que podría salvarle a él y a su familia pudo contra el buen criterio que siempre había tenido, y tras pensarlo unos segundos, subió a la limusina. El interior era tan lujoso como parecía desde fuera. «¿Desea usted tomar algo?», le dijo el hombre, que presentaba un aspecto impoluto y un traje que parecía costar tanto como toda la ropa que había en el armario de Pedro. «No, muchas gracias, no bebo». Pedro no se fiaba del hombre,
por lo que decidió no probar nada de lo que le ofrecía. Veo que usted es un hombre ocupado, así que iré directamente al grano, como dije antes. Mis clientes son personas a las que les gusta la aventura y los retos. Muchos de ellos han practicado deportes extremos o han hecho safaris a África para cazar grandes animales. Y es ahí donde entra usted. Con el tiempo, mis clientes han perdido el interés por la caza. Sus presas habituales son predecibles y tontas, por lo que su deporte favorito les ha llegado a aburrir. ¿Me está usted insinuando que me debo dejar cazar? ¿Qué tipo de locura es esta? No, por supuesto que no. Eso sería un asesinato, o al menos un intento de homicidio. Mis clientes emplean pistolas de paintball. Usted únicamente debe evitar que le impacten con sus disparos de pintura y conseguir llegar a un punto concreto en el mapa antes de que lo consigan cazar. Si acepta, añadiré 5.000 euros más al dinero que le he entregado. Y si usted logra escapar, la suma de dinero ascenderá. ¿Y cuánto dinero se supone que ganaría si consigo escapar? La suma ascendería a 20.000 euros. Creo que no está nada mal por una noche de trabajo, ¿o no? Todo esto me parece un poco raro, dijo Pedro, visiblemente asustado. Mire, caballero, no nos vamos a engañar. Para mis clientes 20.000 euros es una suma insignificante de dinero, lo que se gastan en una noche de fiesta. Si desconfía del trato, puede usted bajarse ahora mismo del coche, irse con sus 200 euros y arrepentirse toda la vida por no aceptar este trato, que lo va a cambiar por siempre. Pedro quedó pensativo unos segundos. Bien, trato hecho, pero deberán pagarme 10.000 por participar y 25.000 si gano, dijo Pedro. Con ese dinero podré saldar mi hipoteca y comprarle un pequeño regalo a mi mujer e hijos. Veo que no me he equivocado con usted, es todo un luchador. Permítame hacer una llamada a mis clientes y empecemos con el juego. ¿Cómo? ¿Ahora mismo? Debo avisar a mi mujer que llegaré tarde. Me temo, amigo, que no dispongo de ese tiempo, y como le comenté antes, mis clientes quieren que la naturaleza de su juego sea secreta. Imagínese que se presentara en la prensa, la imagen de estas personas tan poderosas podría verse dañada. Le prometo que una vez que finalice el juego, le permitiré llamar a su esposa para que no se preocupe. Además, seguro que cuando llegue con el dinero, le perdonará por no dormir en casa hoy. Lo que sí me veo obligado es hacerle firmar este contrato en el que usted se compromete a no revelar a nadie, y eso incluye a su esposa de dónde ha sacado el dinero. El hombre le entregó un papel en el que Pedro eximía de toda responsabilidad a los jugadores por el daño físico que pudiera sufrir mientras participaba en el juego, como torceduras, caídas o golpes. Asimismo, se comprometía a no revelar el origen del dinero ni la identidad de los participantes, bajo multa de varios miles de euros. Todo parecía haber sido escrito por uno de esos abogados pedantes que saben dar buen uso de la letra pequeña. Pero Pedro estaba tan desesperado por la situación económica que no vio otra posible salida. Debía aceptar, aunque todo le olía un poco mal. Tras realizar la llamada, el hombre indicó al chofer de la limusina unas coordenadas, y pocos minutos después, el vehículo abandonó la ciudad y se dirigió hacia una zona rural. Una hora después, se detuvieron junto a una cabaña en la mitad del monte. Allí habían al menos una docena de vehículos todoterreno de gama alta y un grupo de personas con las típicas máscaras de paintball, que Pedro rápidamente reconoció como los cazadores que participarían en la caza. La mayoría tenían un cuerpo gordo y rechoncho, que los trajes de camuflaje no podían disimular. Para sus adentros, Pedro pensó que eso sería trabajo fácil. Probablemente esos ricachones no habían practicado deporte en su vida, y 10 minutos después de que empezara la caza, ya estarían con la lengua de afuera. El hombre que había reclutado a Pedro comenzó a hablar en voz alta. Amigos, préstenme atención. Les presento a Pedro, nuestro participante de hoy. Les aviso que es todo un luchador. Pedro es padre de familia y tiene muchas ganas de llevarse el premio, así que atraparle no será una tarea fácil, dijo con voz de presentador de concursos de la televisión. Como siempre, daremos una ventaja de 10 minutos al corredor. Pasado ese tiempo, podrán dirigirse al armero y seleccionar el arma que quieran. Pedro tendrá que descender la montaña y cruzar el valle hasta llegar a la autopista que bordea la ciudad. Ustedes cuentan con la ventaja de conocer el terreno y ser consumados cazadores y rastreadores, pero no se relajen porque Pedro está en una excelente forma física. Los cazadores comenzaron a situarse y el anfitrión de la velada dirigió a Pedro hacia un mirador que había junto a la cabaña.
desde el cual se podía ver a lo lejos la ciudad. Aunque desde aquí no lo podrás ver, justo antes de llegar a la ciudad hay una autopista que la rodea. Está bastante lejos e incluso para una persona en forma como usted, cruzar todo el bosque llevará casi toda la noche. Le aconsejo que no subestime esa banda de gordinflones. Algunos han ganado importantes trofeos de caza y conocen la zona, por lo que es muy improbable que se pierdan mientras lo buscan. Le aconsejo que no pierda el tiempo y corra tan rápido como pueda. Cuanta más guerra le dé a mis clientes, más posibilidades tiene de llevarse el premio. ¡Corra, corra! Pedro, sin dudar, comenzó a correr montaña abajo. Era mucho más difícil de lo que pensaba, ya que todo estaba oscuro y lleno de piedras, así que cualquier movimiento en falso le podría provocar una torcedura de tobillo que sin duda le impediría ganar su premio. Escuchó gritos de júbilo a su espalda, y algo que aún no había percibido antes. Ladridos de perro, decenas de ladridos, que como por arte de magia comenzaron a retumbar por todo el bosque, mientras corrían para alcanzar a su objetivo. Sin duda, era algo que no le habían contado al explicarle las normas del juego, y por un momento se estremeció, pensando que uno de los perros se pudiera escapar y atacarle, aunque el miedo era un sentimiento que debía evitar si quería concentrarse en la huida. Minutos después, escuchó una detonación. Se imaginó que sería el pistoletazo de salida de los cazadores, pero las detonaciones continuaron y continuaron, y los ladridos de los perros eran cada vez más fuertes. Sin duda, eso no sonaba como una pistola de paintball. El estómago de Pedro parecía encogerse con cada disparo. Estaba tan nervioso que por un instante tuvo que detenerse para fijarse por dónde iba, porque estaba corriendo en un estado de pánico y sin darse cuenta había comenzado a correr en zigzag. Recordó que una vez en televisión había visto un documental en el que explicaban cómo guiarse de noche con las estrellas, pero el bosque era tan frondoso que rara vez podía ver el cielo, y mucho menos distinguir una estrella en especial dentro de ese inmenso mar de luces. Los ladridos de los perros eran lo que más nervioso lo ponía. Cada vez sonaban más cerca y sin duda estaban guiando a los cazadores en línea recta hacia él. Su ventaja de 10 minutos era insuficiente si se hacía uso de sabuesos, y probablemente por ese motivo no lo habían advertido antes. Por un momento, los ladridos se hicieron insoportables, y fue entonces cuando al girarse, vio por un breve instante una sombra oscura que se le abalanzó contra él. El impacto de un perro de unos 40 kilos de peso fue suficiente para que ambos rodaran por el suelo. Era un imponente perro de color negro, con patas y el hocico de color bronce, que trataba de morderlo. Instintivamente, Pedro interpuso su brazo entre los dientes del can y su cuello, y el animal comenzó a morderle el antebrazo, tratando de desgarrar su carne. Pedro era muy fuerte, pero le resultaba imposible soltarse de las mandíbulas del perro, que parecía estar dispuesto a sujetar su presa hasta que llegara a su amo. Desesperado y con un dolor terrible en el brazo, agarró una piedra con la mano libre y le estampó en la cabeza del animal varios golpes hasta que finalmente lo soltó. El perro quedó aturdido en el suelo y Pedro, que a pesar de todo no le deseaba ningún mal al animal, se levantó dejándolo mal herido pero sin rematarlo y trató de seguir corriendo, pero cuando se incorporaba vio una silueta humana a menos de 15 metros e instintivamente se escondió detrás de un árbol, pero no lo hizo lo suficientemente rápido y una explosión sonó a su espalda. Sintió una fuerte punzada en su oreja y de repente su camisa empezó a mojarse. Pedro llevó su mano hacia la humedad y se dio cuenta de que era sangre. Instintivamente llevó su mano a la oreja y se dio cuenta de que estaba destrozada por el disparo. Tenía tanta adrenalina en el cuerpo tras luchar con el perro que prácticamente no había sentido el dolor de que su oreja fuera arrancada de cuajo por los perdigones que disparó el cazador con su escopeta. Pero pese a no sentir dolor, lo que sí sintió fue un miedo terrible, pues los cazadores estaban usando munición de verdad y parecían fuertemente armados. Lo que antes era una carrera por conseguir su premio, se había tornado en una carrera por su propia vida. Y lo peor de todo, uno de los cazadores estaba a pocos metros del árbol en el que se escondía. Pedro estaba bloqueado por el miedo, no sabía si salir corriendo o tratar de dialogar con él. Un segundo disparo que destrozó la corteza del árbol donde estaba él, le sacó de su shock y sintió como algunas astillas se clavaban en su pierna tras la explosión. Entonces un sentimiento de furia lo invadió y sin pensárselo 2 veces se abalanzó contra el cazador.
quien en ese momento estaba recargando su arma y sin duda había subestimado el espíritu de lucha de Pedro, quien de un certero puñetazo lo tumbó a pesar de la máscara de paintball que llevaba. Comenzó a golpearlo por todo el cuerpo y en la lucha, mientras rodaban por el suelo, la escopeta de 2 cañones que portaba el cazador se golpeó contra unas rocas, con tan mala fortuna para Pedro que el gatillo se soltó, quedando inutilizada. Tras unos breves segundos más de forcejeo, el rico gordinflón se quedó inconsciente en el suelo, y Pedro se levantó y se acercó a la escopeta, para llevarse una sorpresa de que se había roto. Aún así, aprovechó para buscar en los bolsillos del ricachón, ya que necesitaba algún teléfono o forma de comunicarse, pero todo parecía estar meticulosamente preparado, y el hombre no portaba más que munición, una brújula y un cuchillo. Pedro tomó la brújula y el cuchillo y empezó a desvestirse. Sin duda, los perros podían rastrearle por el olor de sus ropas, así que se quedó desnudo, y posteriormente se puso el pantalón de camuflaje del hombre, al que había dejado inconsciente, dejando todas sus ropas junto al cazador. Comenzó nuevamente a correr, aunque esta vez ya no lo hacía sin rumbo, pues siguiendo las indicaciones de la brújula para evitar zigzaguear y correr en círculos. Cuando había recorrido apenas unos 10 metros, escuchó nuevamente a los perros, pero esta vez se trataba de toda una jauría, que, siguiendo el olor de sus ropas puestas en el cazador, se abalanzó sobre el hombre que aún se encontraba inconsciente. Los gritos de dolor del ricachón cruzaron todo el bosque cuando 6 perros comenzaron a despedazarlo vivo, confundiéndolo con la presa. Pero entonces un par de detonaciones más hizo el silencio. Una pareja de cazadores había llegado al lugar, aunque demasiado tarde, ya que su compañero de aventuras yacía muerto, con el cuello destrozado por el mordisco de un perro y con la mitad de las tripas fuera del cuerpo. Pedro continuó corriendo sin parar. Los perros ya no ladraban. Era como si el trágico incidente hubiera finalizado la búsqueda, pero desde luego no estaba dispuesto a regresar para reclamar su premio. 20 minutos después, cuando ya comenzaba el amanecer, Pedro observó entre los árboles unas luces que cruzaban a toda velocidad. No dudó ni por un instante y corrió hacia la carretera que simbolizaba su salvación, aunque al llegar allí se quedó petrificado. «Buenos días, Pedro», dijo el hombre que lo había contratado mientras lo apuntaba con una pistola. «Nunca nadie había llegado hasta aquí. Es impresionante tu fortaleza y tu capacidad de adaptarte. Nadie diría que es la primera vez que participas, aunque claro, es imposible que lo hubieses jugado antes. Como te estarás imaginando, nadie puede escapar. Imagínate que nuestro secreto se divulgase. Eso sería el fin de mi negocio». Pedro estaba agotado y no tenía casi fuerzas para correr, pero aún así se giró y trató de internarse nuevamente en el bosque. 2 detonaciones sonaron a su espalda. Ambos disparos impactaron en su cuerpo y Pedro cayó al suelo con un pulmón perforado. Escupiendo sangre y casi incapaz de respirar, lo último que escuchó fueron los pasos que se acercaban. Un tercer disparo en la cabeza acabó con su vida. «¡Julián!», gritó el promotor del evento llamando al chofer. «Ayúdame a meter a este tipo en el maletero». «Uf, este casi se nos escapa. Si nos llega a ser por el GPS que lleva cada brújula, podría estar contando todo esto en una comisaría ahora mismo», dijo el chofer, mientras sujetaba de las axilas el cadáver de Pedro. «Sí, pero no hay mal que por bien no venga. Cuando se corra la voz entre los ricachones de que el ministro ha muerto en una cacería, empezarán a hacer cola para participar. Son tan idiotas que nos pagarán el doble sin rechistar por sentir ese plus de adrenalina».